Hola Pablo, hola Silvia. Sí, diría al menos dos palabras. A Por ver, un lado, muchísima expectativa de sí. lo que va a anunciar Trump en los próximos minutos, a la 1 hora nuestra, 11 hora de Miami, que se supone que ahí va a contar al menos Ujú. más detalles de la operativa, porque hasta el momento hay muchas preguntas. De hecho, todavía ni siquiera se conoce alguna foto, por ejemplo, del momento en el que se llevaba a Nicolás Maduro y a Cilia Flores a Estados Unidos. Eso por un lado, y de hecho lo que leía justamente el mensaje de María Corina Machado, que genera más expectativa todavía de qué se trata este Claro. anuncio que va a hacer Donald Trump. Por otro lado, diría también mucha incertidumbre que se está viviendo en Venezuela, porque el hecho de que Maduro esté en Estados Unidos en este momento no significa que el gobierno haya caído, ¿no? De hecho, lo hemos Claro. visto a Diosdado Cabello hablando, lo hemos visto a Delcy Rodríguez, ese es otro gran interrogante. ¿Qué pasa ahora con el gobierno que sin Maduro, pero hasta el momento continúa, ¿no? Hablaba con colegas venezolanos que están en Venezuela en este momento, que por ejemplo me contaban que los aeropuertos están cerrados los Ujú. aeropuertos, que la gente está saliendo a comprar a los supermercados comida ante esta incertidumbre de no saber qué va Claro. a pasar, ¿no? Porque si bien por un lado Estados Unidos sostuvo que no va a avanzar con otro operativo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a aprovechar para salir a manifestarse? ¿Va a haber represión como hubo después de julio, de las elecciones de julio del 2024, donde la oposición denunció un fraude, donde decenas de países así lo sostuvieron también? Así que por el momento diría eso, ¿no? Que hay mucha expectativa del anuncio ahora de Donald Trump y mucha incertidumbre de qué va a pasar efectivamente, si el hecho de que Maduro ya no esté en Venezuela significa que terminó este gobierno o no. Eso lo diría como al Ujú. menos la primera Claro. pregunta. Leticia, consultarte sobre las repercusiones internacionales. Más tempranito dábamos cuenta de lo que planteaban algunos países como Cuba, Chile, Brasil, repudiando justamente la acción militar que termina con la captura de Maduro, pero Ujú. también otros países como la Argentina que reivindican esta situación. ¿Cómo imaginamos el Claro. panorama internacional a partir de esta acción en Venezuela? Sí, exactamente, Silvia. Diría que la postura de los mandatarios que han tenido también se puede reflejar incluso en gran parte de la población venezolana, ¿no? En quienes quieren que se vaya, o quienes querían que se vaya Maduro, pero quizás no de esta manera. Y en el caso de los mandatarios, diría que lo mismo, bueno, en el caso de Argentina, apoyando fuertemente la línea de Estados Unidos, pero otros líderes como, por ejemplo, Lula da Silva, que es interesante el hecho de que, si bien ha tenido un vínculo más Ujú. fuerte con Maduro en su momento, fue muy crítico después de las elecciones del 2024, había mantenido otra postura, pero que ahora salió a decir que esto es una línea inaceptable, ¿no? Salió a cuestionar fuertemente, bueno, un poco Gabriel Boric también, incluso Gabriel Boric, que era muy crítico de Maduro, incluso con una situación muy particular también de lo que tiene que ver con el éxodo venezolano, ¿no? Recordemos que casi un tercio de la población venezolana está fuera de su país, ¿no? Claro. Y eso también es un poco lo que estamos viendo, bueno, en algunos países que salieron temprano a festejar, a celebrar que Maduro se haya ido de su país, pero diría que también ahí hay una división de posturas de si tenía que ser de esta forma o no, ¿no? Esto que planteaban muchos mandatarios por ahí en el caso de Lula y demás, de decir, bueno, es un tema de los venezolanos y los venezolanos son quienes tienen que resolverlo, ¿no? Y por otro lado, quienes están celebrando que Maduro efectivamente se haya ido del país. El otro gran tema es que se va del país y va a enfrentar la justicia en Estados Unidos, Sí. pero con acusaciones de narcoterrorismo, ¿no? Ujú. Digamos que no tienen que ver directamente con el fraude del 2024 o en ese sentido político. E insisto, me parece que la gran pregunta ahora es qué pasa con el gobierno que Claro. continúa, al menos hasta ahora, sin Maduro, ¿no? Y un Diosdado Cabello que salió a hablar, a pedir la calma, y los venezolanos en Venezuela también con muchísima incertidumbre y mucho temor también, porque la realidad es que han sido reprimidos fuertemente en las protestas, sobre todo después de la elección del 2024, y de hecho cientos de personas que fueron detenidas, incluso no solo dirigentes políticos, sino también quienes salían a manifestarse a las calles, que también fueron detenidos, y muchos de ellos que continúan hasta el día de hoy detenidos también. Así que un poco ese es el panorama. Leti, ¿cómo imaginás entonces las próximas horas allí en Venezuela, Claro. teniendo en Clave. cuenta que los sectores afines justamente a Ujú. Maduro lo que están planteando es que no hubo autorización del Congreso de los Estados Unidos para esta acción en Venezuela y que por lo tanto también esa sería un obstáculo, un impedimento para que a nivel internacional sea Ujú. aceptado de una u otra manera la situación de Maduro, que tenía pedido de recompensa internacional si salía de Venezuela? Exacto, Silvia. De hecho, bueno, uno de los grandes interrogantes, esto espero que conozcamos más en las próximas horas, Sí. es
Bueno, hay preguntas, negoció, se llevó, porque habían hablado por teléfono, incluso Trump, con Maduro hace unos días atrás. Claro. Bueno, se sabía lo del pedido de recompensa. Una de las grandes preguntas es si hubo negociación. Esto algunas cuestiones que llaman la atención, que también se haya ido con su esposa, por ejemplo, Silvia Flores. Eso es una de las grandes preguntas. La otra es si lo entregaron también. La otra es si efectivamente fue de forma sorpresiva. Insisto, esto que hasta el momento, no sé si ahora Trump en la conferencia en los próximos minutos dará a conocer más imágenes y videos, pero que no exista una sola imagen hasta el momento, desde el momento, exactamente de ese momento. Lo que me contaban, de hecho, bueno, de los ataques, tampoco se conoce si hubo muertos. Desde Estados Unidos salieron a decir que no hubo muertos estadounidenses, pero no dijeron nada acerca de los venezolanos. Y lo que me contaban, de hecho, en Venezuela, que primero creyeron que era un sí. Bien, allí Leticia Martínez, dando su análisis de lo que ha pasado en horas de la madrugada con la captura de Nicolás Maduro, también de su esposa y lo que podría llegar a suceder en los próximos días en Venezuela.